Vamos a hablar de la situación del expresidente Alejandro Toledo, quien fue detenido en Estados Unidos y hoy enfrenta un proceso de extradición con el objetivo de que regrese a nuestro país y responda a la justicia por los delitos que se le imputan. Vamos a conversar sobre lo que va a ocurrir el día de mañana en una audiencia programada para ver si enfrenta este proceso en prisión o bajo una fianza. Y nos acompaña el jurista y especialista en materia internacional, Óscar Esquiapapietra. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, muy buenas tardes, gracias. Bueno, estamos hablando de dos procesos de un mismo tramo que tienen involucrado o como protagonista al expresidente Alejandro Toledo, y se pide este proceso de extradición por el primero de ellos, que es el caso Odebrecht. Este proceso de extradición es un proceso de Estado a Estado y tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos. Con ese contexto, ¿cómo ve usted el proceso que está enfrentando el exmandatario? Veo que las probabilidades de que los intereses del Estado peruano se realicen a través de la efectivización de la extradición son altamente probables. Es un caso sumamente sólido. Hay un tratado bilateral, como usted bien anota, que además entró en vigor justamente en agosto del año 2003, cuando Alejandro Toledo era presidente del Perú. Este instrumento es sumamente flexible y básicamente contribuye también de un modo significativo a que se cumpla con el proceso de extradición. Ahora, hemos concluido ya la etapa administrativa de una manera favorable para el Estado peruano y se inicia esa etapa de extradición, la etapa meramente jurisdiccional. En esta segunda etapa que estamos ahora, digamos, los jueces toman en cuenta la etapa anterior, toman en cuenta el hecho que haya sido admitida esta extradición, o digamos que es borrón y cuenta nueva. No, es extremadamente importante lo actuado ya en la etapa administrativa. En el sistema legal de los Estados Unidos opera el principio de la deferencia administrativa, que básicamente significa que los jueces respetan y observan de un modo muy significativo lo que se haya actuado en la fase administrativa, que en este caso además ha estado a cargo de dos departamentos distintos, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Eso es algo que es sumamente significativo y que tiene un enorme peso. De hecho, ya la etapa judicial es una etapa bastante expeditiva, donde incluso Alejandro Toledo tiene muy pocos recursos de defensa disponibles para tratar de evitar que se efectivice la extradición. Cuéntanos un poco de lo que va a ocurrir el día de mañana. Es una audiencia bastante corta, 30 minutos nada más. ¿Quiénes van a hablar? ¿Quiénes hacen uso de la palabra? ¿Quién nos representa como Estado? Y finalmente la decisión, si es que se va a tomar el día de mañana. Sí, en principio la decisión se tomaría el día de mañana, la toma el juez, es un proceso oral. Básicamente intervienen los abogados de la defensa de Alejandro Toledo, que tendrán que argumentar no cuestiones de carácter general, sino específicamente la única excepción por la cual eventualmente se le podría otorgar para un proceso de este tipo libertad bajo fianza, que es que exista alguna circunstancia especial. Por circunstancia especial se entienden muy limitadas cuestiones, como por ejemplo un cuadro de salud extremadamente grave. Ni siquiera que tenga una situación de salud que requiera atención es suficiente, porque esta se puede dar dentro de los o a partir de los servicios médicos en el establecimiento carcelario. Tienes una situación que no puede ser atendida regularmente. Quienes intervienen representando al Estado peruano es el fiscal federal de los Estados Unidos. Esto es algo que es sumamente positivo porque garantiza un alto estándar de profesionalismo y un gran conocimiento de cómo funciona el sistema judicial dentro de los Estados Unidos. Básicamente, frente a los argumentos que puedan esbozar los abogados de Toledo, responderá de modo muy rápido el fiscal federal. La política del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es la de oponerse tajantemente a solicitudes de libertad bajo fianza para casos de extradición.
Para otro tipo de casos de criminalidad común, generalmente hay una actitud mucho más flexible, pero específicamente para los casos de extradición, la política oficial es la de oponerse tajantemente, que es lo que debe ocurrir. Claro, que es como lo que ocurrió con el expresidente Martinelli de Panamá, quien no le aceptaron la fianza. Entonces el hecho de que ningún representante del Ministerio Público vaya a estar presente en la audiencia es irrelevante, pasa a segundo plano porque ellos no participan. Así es, en efecto, iría simplemente como observador, no tendría que cumplir ningún otro papel, no tendría ninguna otra relevancia procesal. Ahora, el hecho que Alejandro Toledo sea un expresidente, ¿tiene relevancia, digamos, el día de mañana en la audiencia? ¿Podría pesar para que se le otorgue la fianza? De ninguna manera. Todos son iguales frente a la ley. Esto es algo que particularmente en el contexto de los Estados Unidos se observa de un modo muy estricto. Se le trata como cualquier otro reo, sin ningún tipo de prerrogativa por su condición de expresidente. Ahora, no sabemos bien qué estará evaluando la defensa del expresidente Alejandro Toledo allá en Estados Unidos, pero hemos escuchado a sus abogados aquí y parece que la defensa va por alegar que es un perseguido político y que no hay garantías de un debido proceso aquí en el Perú. ¿Esto podría ser suficiente para que se le otorgue la fianza? Definitivamente que no. Estos son elementos que obviamente han sido evaluados ya en la etapa administrativa y que no tienen suficiente sustento como para justificar de que se le exceptúe del proceso de extradición y que mucho menos tampoco que se le conceda la libertad bajo fianza. ¿Cuánto abona, digamos, en esta etapa del proceso el hecho que el caso Odebrecht, o que Odebrecht haya revelado hace ya varios años que pagó coimas en Estados Unidos, que haya confesado a las autoridades judiciales? Eso contribuye a reforzar el caso de un modo significativo porque Odebrecht, a partir de esos reconocimientos, tuvo que suscribir un acuerdo de colaboración eficaz con el gobierno de los Estados Unidos. Esto, entre otras cosas, significa que Estados Unidos, el gobierno federal, conoce perfectamente el caso Odebrecht y, en segundo lugar, que da total credibilidad a los testimonios de Odebrecht y de sus funcionarios, porque de lo contrario automáticamente anularía el acuerdo de colaboración eficaz y se aplicarían sanciones feroces contra la empresa en los Estados Unidos. ¿Y Toledo podría acogerse en esa etapa a una colaboración eficaz eventualmente? No, porque básicamente no tendría que agregar, que aportar que sea de interés ni para las autoridades judiciales estadounidenses ni para las peruanas, salvo que apareciera con alguna revelación extraordinaria de delitos cometidos por otros, de que fuera lo suficientemente interesante como para meritar esa calificación. Claro, podría ser de pronto revelar información respecto a ministros o personajes de la política, digamos, que hayan estado vinculados, pero lo cierto es que este es un caso bastante sólido y la ruta, en este caso por lo menos, está bastante clara. En ese sentido, en los últimos días hemos escuchado muchas reacciones de políticos en nuestro país y a muchos se les ha pedido, específicamente al presidente Vizcarra, que evite dar algún tipo de declaración, que evite pronunciarse para que esto sirva de insumo al expresidente Toledo para justamente alegar que es un perseguido político. En ese sentido, ¿cuál tendría que ser hoy el rol de los políticos y también del Estado representado en Cancillería? Definitivamente hay que ser cauto, hay que evitar, cualquier tipo de injerencia que pudiera, como usted bien anota, señalar que hay una motivación política detrás. A la misma vez, por ejemplo, respecto a la fianza, de acuerdo a los precedentes de otros casos, sí sería importante que las autoridades del gobierno peruano expresen claramente que se oponen a que se le otorgue libertad bajo fianza a Alejandro Toledo. Esto es algo que en otros casos anteriores ha pesado en la decisión de los jueces, pero fuera de ese tipo de señalamiento genérico, ciertamente hay que dejarlo esto en manos de la justicia, que está siendo muy bien conducido. Todo parece indicar, por lo que nos viene comentando esta tarde, que no se le va a otorgar la fianza a Alejandro Toledo, pero en caso fuera esa la decisión del juez el día de mañana, ¿en qué se basa para tomar esa decisión? ¿Cuál va a ser el criterio para dar un monto?
El criterio es bastante discrecional, tiene que ver con asegurar una cantidad de dinero que sea un incentivo suficiente para evitar la fuga, y la decisión del juez tendrá que basarse en identificar que existe una circunstancia especial que justifica el otorgar la libertad bajo fianza. Esto no es fácil, es difícil. A la vez, por las características del sistema judicial en los Estados Unidos, cada juez tiene significativo margen de discrecionalidad y este es un tema específico sobre el cual no hay un estándar común que opere a nivel de todos los distritos judiciales de los Estados Unidos. Es decir, hay de distintos criterios para analizar si existe o no circunstancias especiales, pero esa es la pauta general. Tiene que haber circunstancias especiales que lleguen a justificar la libertad bajo fianza. Exacto. Ahora, la justicia de Estados Unidos ha calificado a Alejandro Toledo como un fugitivo de la justicia peruana. ¿Esto es relevante o qué significa en términos legales? Es la razón por la cual justamente se ha interpuesto una solicitud de extradición, precisamente porque no se ha sometido a la justicia peruana que lo está requiriendo. Es prófugo de la justicia peruana. Ese sería un poco el sinónimo de fugitivo, el que se encuentra como en condición de prófugo frente a la justicia peruana. Claro, porque si lo traemos aquí al plano local, los abogados no suelen referirse, digamos, a las personas que están en medio de un proceso legal con esos términos. Dicen prófugo no existe, fugitivo no existe. Digamos que allá sí aplica ese término. Así es, en efecto. Ahora, hay también una cuestión interesante que muy probablemente no va a ocurrir en este caso, pero Alejandro Toledo podría voluntariamente declarar que se allana la justicia peruana en este momento, con lo cual todo el proceso de extradición automáticamente terminaría y se embarcaría inmediatamente rumbo a nuestro país. Si fuera inocente, obviamente tomaría ese curso de acción, pero ciertamente no va a ser el caso, va a seguir resistiendo hasta el último momento el pedido de extradición. Sí, parece que esa va a seguir la línea. Superado el día de mañana, ya sea en prisión o bajo una fianza, ¿qué viene en el proceso? Porque según hemos escuchado, no es un proceso rápido y podría tardar todavía máximo 12 meses más, por lo menos. Sí, es un proceso bastante expeditivo en comparación a lo que son los procesos aquí en el Perú. Van a haber por lo menos 2 audiencias más en las cuales su defensa va a tratar de alegar, ahí sí, entrando los temas de fondo, que probablemente que hay persecución política, de que los delitos no están claramente configurados, y en función de eso tratar de evitar de que se produzca la extradición. Sin embargo, para proceso de extradición ya en la etapa judicial, los recursos legales disponibles por la defensa del requerido son limitadísimos. Tiene muy pocas posibilidades, incluso la decisión que tome el juez en materia de extradición no es apelable. La decisión en materia de libertad bajo fianza sí es apelable, pero la decisión de fondo sobre la extradición no es apelable y por lo tanto inmediatamente eso pasaría al Departamento de Estado para que se cumpla la última etapa, que es la etapa, si se quiere, más política del caso, pero que tampoco debiera ser problemática para los intereses del Estado peruano. Es decir, que la decisión de mañana podría apelarse, pero que se varíe, digamos, la decisión tomada por el juez es bastante complicado. Sí, si tuviera que apelar, lograr convencer en segunda instancia a las autoridades judiciales sería todavía mucho más complicado que lo que ocurra el día de mañana. Sería mucho más improbable. Y respecto a la decisión de fondo, ya cuando dentro de unos meses se pronuncie el juez por la concesión de la extradición, esa decisión sí no es apelable. Perfecto. Antes de ir finalizando, quiero preguntarle también por la situación de otro personaje. El día de ayer fue contactado por la prensa, asegura que no habla inglés, es la ex primera dama Elian Karp.
Y ella también está siendo requerida por la justicia de nuestro país, pero por la segunda etapa de la que hablamos, este caso, por el caso Ecoteva. ¿Qué posibilidades hay que ella también pueda enfrentar a la justicia aquí en territorio nacional? Claro, ambos casos están directamente conectados, porque el caso de Ecoteva básicamente es la segunda etapa en la cadena digamos, del uso y de la transferencia de dinero mal habido proveniente de los sobornos de Odebrecht y de otras fuentes. El caso de la señora Elian Karp todavía va a ser un caso bastante más sencillo. Cabe aplicar el aforismo jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Probado el caso contra Alejandro Toledo, por lo menos probado en términos de que califica para la extradición. El caso de ella sería mucho más sencillo, porque además muchos de los elementos de probanza que sustentan el pedido de extradición contra Alejandro Toledo serían aplicables para el caso de ella también. Perfecto, muchas gracias, bastante claro, como siempre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.